La noche que entró por accidente en los aposentos privados del rey Alfa se quedó helada. Él estaba allí, saliendo del baño. El agua goteaba por una piel marcada por batallas que ella no podía imaginar. Sus miradas se encontraron y durante 3 latidos ninguno se movió. Debería haber corrido, debería haber apartado la vista, pero no pudo. Y cuando él finalmente habló, su voz fue más áspera de lo que esperaba. ¿Quién eres? Ella había estado huyendo de un prometido que la traicionó con su propia amiga, de una familia que la veía como una moneda de cambio. Estaba perdida en los pasillos de la mansión Thornhill, desesperada por aire. Había empujado una puerta que creía vacía. En su lugar lo encontró a él, el rey al que nadie se atrevía a acercarse, el lobo al que todos temían. Debería haberla castigado. En cambio, le preguntó su nombre, y cuando ella lo susurró, algo brilló en sus ojos oscuros. Reconocimiento, confusión, hambre. A la mañana siguiente, esperaba las consecuencias. Lo que recibió fue una oferta que no tenía sentido. Pero había algo que él no le estaba contando. Algo sobre el lobo en su interior. Algo sobre por qué había pasado años alejando a todos hasta la noche en que ella lo encontró, apenas aferrado a su humanidad, y el contacto de ella fue lo único que lo trajo de vuelta. Ahora ella lleva su marca, pero la verdadera pregunta es si dos personas tan rotas pueden realmente salvarse mutuamente, o si se destruirán en el intento. Capítulo 1. La ruptura. Mabel Ashford había aprendido desde muy joven que el amor no era un derecho de nacimiento. Era un privilegio reservado para las chicas nacidas en familias que podían permitirse los sentimientos. Estaba de pie en el oscuro pasillo, fuera del salón. Su mano estaba congelada sobre el pomo del latón de la puerta. Dentro, las risas se escapaban, ligeras, despreocupadas, íntimas, del tipo que solo existe entre dos personas que se creen solas. Primero la voz de Dominic, baja y suave. Luego la respuesta de Vivian, suave, burlona, familiar. Mabel no abrió la puerta. No lo necesitaba. Algunas verdades se anuncian solas, sin necesidad de confirmación. Su mano se apartó del pomo. Debería haber sentido rabia. En cambio, solo había un extraño vacío que se extendía por su pecho como niebla invernal. Detrás de ella se acercaron unos pasos. Su madre, Marilyn Ashford, apareció al final del pasillo. Ya estaba vestida para la reunión de la noche. Su vestido esmeralda susurraba contra el suelo. Ahí estás. La mirada de Marilyn recorrió a su hija con la eficiencia de alguien que inspecciona ganado. Ni siquiera estás vestida. El carruaje sale en 1 hora. Mabel se giró lentamente. ¿Pensabas decírmelo? La expresión de Marilyn no vaciló. ¿Decirte qué? Lo de Dominic y Vivian. Por un momento el silencio se extendió entre ellas. Luego Marilyn suspiró, un sonido que transmitía más molestia que compasión. ¿Qué esperabas, Mabel? Un romance. Dominic Kingswell está formando una alianza con nuestra familia, no cortejando una historia de amor. Lo que haga en su tiempo libre es irrelevante. Las palabras cayeron como piedras. ¿Irrelevante? Repitió Mabel en voz baja. Sí. Marilyn se acercó. Su voz bajó a un tono casi amable. Casi. Fuiste criada para entender tu posición. Este matrimonio asegura nuestro estatus. Protege el futuro de tus hermanos. Te da estatus, protección, un hogar propio. Eso es más de lo que la mayoría de las mujeres reciben. Mabel miró a su madre. La miró de verdad. Su cabello perfectamente peinado, su expresión ensayada, la forma en que se erguía como si llevara una armadura. ¿Alguna vez quisiste algo diferente? Preguntó Mabel. La mandíbula de Marilyn se tensó. Querer es un lujo. Ahora ve a vestirte. No podemos permitirnos parecer débiles esta noche. Pasó de largo, dejando a Mabel sola en el pasillo. A través de la puerta, la risa de Vivian se alzó de nuevo. Algo dentro de Mabel se rompió. La reunión real en la mansión Thornhill era todo lo que Mabel había sido entrenada para soportar. Candelabros goteaban luz de cristal sobre suelos de mármol. Los aristócratas se movían por los salones como bancos de peces de colores brillantes. Sus conversaciones estaban llenas de significados ocultos. Mabel se quedó cerca de la mesa de refrescos. Su vestido azul pálido se sentía como un disfraz. Al otro lado de la sala,
Dominic hablaba con un grupo de hombres mayores, su postura relajada, confiada. No la había mirado ni una vez desde que llegaron. Vivian estaba cerca de las ventanas, radiante en seda rosa. Se encontró con la mirada de Mabel y sonrió. La misma sonrisa que había usado 100 veces antes, como si nada hubiera cambiado. Quizás nada había cambiado. Quizás Mabel era la única que no entendía las reglas. «Está usted encantadora esta noche, señorita Ashford». Mabel se giró. Sebastian Caldwell estaba a su lado, sosteniendo 2 copas de champán. Le ofreció una con una sonrisa fácil. «Gracias», logró decir. «Aunque usted también parece que preferiría estar en cualquier otro lugar». Se le escapó una risa sorprendida. «Es tan obvio. Solo para alguien que se siente igual». Sebastian miró alrededor de la sala. «Estas reuniones son actuaciones, todos interpretando su papel. ¿Y qué papel interpreta usted?» El encantador segundo hijo, Sin, dejó su copa de champán intacta. «Necesito aire». Se movió entre la multitud antes de que él pudiera responder, antes de que las lágrimas que se acumulaban tras sus ojos pudieran escapar. El salón principal estaba demasiado lleno, demasiado brillante. Giró por un pasillo lateral, luego por otro, buscando silencio y sombras. La mansión se extendía de formas que no había previsto. Los pasillos se ramificaban en más pasillos. Las puertas estaban cerradas y eran idénticas. Se perdió en cuestión de minutos, pero no le importó. Perdida era mejor que encontrada. Finalmente se detuvo ante una puerta al final de un pasillo particularmente silencioso. No se veía luz por debajo. No provenía ningún sonido del interior. Perfecto. La abrió y entró. La habitación era cálida, inusualmente cálida, y estaba llena de vapor que se adhería a su piel como seda. Mabel se quedó helada. No era una habitación vacía. Era una cámara de baño, privada, claramente ocupada hacía poco. Las velas ardían en apliques de pared. El aroma a cedro y algo más oscuro flotaba en el aire. Una gran bañera de cobre se encontraba en el centro, el agua todavía humeante. Debería irse inmediatamente, pero sus pies no se movían porque entonces lo oyó. Agua goteando, movimiento desde la habitación contigua. Y entonces él apareció por la puerta, completamente desnudo, el agua deslizándose por su piel, el cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro tallado en algo más duro que el mármol. Él la vio en el mismo momento en que ella lo vio a él. Ambos se quedaron helados. A Mabel se le cortó la respiración. Debería apartar la vista, debería correr, debería hacer cualquier cosa excepto quedarse allí mirando. Pero no podía moverse. Era más alto que cualquier hombre que hubiera visto, más ancho. Su cuerpo no se parecía en nada al del noble blando con el que le habían prometido. Esto era algo completamente diferente. Músculo y cicatrices y una presencia cruda e innegable. Pero fueron sus ojos los que la atraparon, oscuros, anormalmente oscuros, y fijos en ella con una intensidad que le quemaba la piel. Durante 3 latidos, ninguno de los dos se movió. Entonces algo parpadeó en su rostro. No era ira, era algo más cercano al reconocimiento, a la confusión. Su mano se crispó a su lado. «¿Quién eres?» Su voz era baja, áspera, el tipo de sonido que vibraba en el pecho. Mabel abrió la boca. No salió ningún sonido. «Te he hecho una pregunta». Dio un paso atrás. Su tacón se enganchó en su vestido. Tropezó sujetándose al marco de la puerta. Yo no sabía». Las palabras salieron a trompicones. «Me perdí. No era mi intención». «¿Cuál es tu nombre?» «Mabel». Salió como poco más que un susurro. «Mabel Ashford». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si el nombre significara algo o debiera significarlo. «Ashford», repitió lentamente. No podía respirar bien. La habitación era demasiado cálida, demasiado pequeña. Él estaba demasiado cerca, aunque no se había movido. «Lo siento», logró decir. «Me iré». Se giró. «Detente». La orden en su voz era absoluta. Mabel se detuvo, con la mano en el marco de la puerta, su cuerpo a medio camino del pasillo. «Mírame». No debería.
Cada instinto le gritaba que corriera, pero algo más profundo, algo que no entendía, la hizo volverse. Él todavía no se había movido, no se había cubierto. Simplemente estaba allí, con el agua goteando sobre el suelo de piedra, observándola con una expresión que no podía nombrar. ¿Sabes quién soy?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. Un sonido extraño se le escapó. No era exactamente una risa, ni nada reconocible. Deberías. Entonces se movió. No hacia ella, sino hacia una bata que colgaba de una silla cercana. Se la puso con movimientos económicos, atándosela sin apartar la vista de ella. Atticus Blackwood. El nombre la golpeó como agua fría. El Rey Alfa. Las rodillas de Mabel flaquearon. Había entrado en la cámara privada del Rey Alfa, lo había visto, lo había mirado fijamente. No lo sabía, susurró. Juro que no lo sabía. Te creo. Su voz era más tranquila ahora, pero no menos intensa. Si lo hubieras sabido, no te habrías quedado. No podía discutir eso. Se acercó, no de forma amenazante, sino deliberada. Cada paso medido. ¿Por qué te quedaste? No lo sé. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Algo brilló en sus dos ojos de nuevo, ese mismo extraño reconocimiento. Se detuvo justo fuera del alcance de su brazo, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de él, lo suficientemente cerca como para ver el agua aún atrapada en su cabello. Deberías irte, dijo en voz baja, antes de que alguien se dé cuenta de que estás aquí. Debería. Sabía que debería, pero sus pies permanecieron plantados. ¿Qué harás?, susurró. ¿Me castigarás? Su expresión se oscureció. ¿Es eso lo que piensas de mí? No sé qué pensar. No te conozco. No. Su voz bajó aún más. No me conoces. El aire entre ellos se sentía cargado, peligroso. Vete, dijo de nuevo, pero esta vez sonó menos como una orden y más como una advertencia. Mabel finalmente se movió. Retrocedió hacia el pasillo, con los ojos fijos en los de él hasta el último segundo. Luego se giró y corrió. Capítulo 2. La convocatoria. Mabel no durmió esa noche. Yacía en la habitación de invitados que la mansión Thornhill le había proporcionado, mirando al techo mientras su corazón continuaba su ritmo frenético. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él. La forma en que la había mirado, la forma en que su voz había envuelto su nombre. Atticus Blackwood, el Rey Alfa que gobernaba los territorios del norte con autoridad absoluta. El hombre del que se susurraba en los salones y se temía en las cámaras del consejo. El rey que nunca había tomado esposa, nunca había mostrado interés en ninguna mujer, nunca había permitido que nadie se acercara. Y ella lo había visto. Todo él. El calor inundó su rostro incluso en la oscuridad. ¿En qué estaba pensando al quedarse en esa habitación? Debería haber huido en el momento en que se dio cuenta de su error. En cambio, se había quedado allí como una tonta, incapaz de apartar la vista. La forma en que él la había mirado a cambio todavía hacía que su piel se sintiera demasiado tirante. La mañana llegó demasiado rápido. Mabel se vistió en silencio mientras su doncella, Eliza, parloteaba sobre la reunión de la noche anterior. Dicen que el Rey Alfa asistió, dijo Eliza, mientras le recogía el pelo a Mabel. Aunque nadie lo vio, siempre llega tarde y se va temprano. Nunca se queda para el baile. Las manos de Mabel se apretaron en su regazo. ¿Se divirtió, señorita? Estuvo bien. ¿Solo bien? Oí que Dominic Kingswell apenas salió de la sala de cartas en toda la noche. Hombres y sus juegos de azar. El tono de Eliza transmitía desaprobación. Uno pensaría que le prestaría más atención a su prometida. Mabel no dijo nada. Un golpe en la puerta los interrumpió. Eliza abrió y reveló a un sirviente con librea real, azul oscuro y plata, los colores del Rey Alfa. El estómago de Mabel dio un vuelco. «Señorita Ashford». La voz del sirviente era formal, neutra. «Se solicita su presencia en el salón este, de inmediato». Los ojos de Eliza se abrieron de par en par. Mabel se obligó a ponerse de pie sobre piernas que se sentían inestables. «Por supuesto».
El paseo por los pasillos de la mansión Thornhill pareció interminable. Otros invitados pasaban a su lado, susurrando detrás de abanicos y manos enguantadas. Las noticias viajaban rápido en esos círculos. Para el mediodía, todos sabrían que Mabel Ashford había sido convocada por alguien importante. El sirviente se detuvo ante una puerta ornamentada y llamó una vez. «¡Adelante!» Llegó una voz femenina desde dentro. No era Atticus. El sirviente abrió la puerta y se hizo a un lado. Mabel entró en un salón bellamente decorado. Altos ventanales daban a los jardines. Una mujer estaba de pie cerca de ellos, a contraluz del sol de la mañana. Se giró. Evangeline Blackwood, la hermana del rey Alpha. Era llamativa más que hermosa. Pómulos afilados, ojos inteligentes, cabello oscuro recogido severamente. Su vestido era de un color burdeos intenso, perfectamente confeccionado. «Señorita Ashford». La voz de Evangeline era fría, evaluadora. «Por favor, siéntese». Mabel se hundió en la silla indicada. Evangeline permaneció de pie, estudiándola con la misma intensidad que había mostrado su hermano. «¿Sabe por qué está aquí?» «No, mi señora». «No mienta, es lo suficientemente inteligente como para adivinarlo». La garganta de Mabel se apretó. «Anoche entré en una habitación en la que no debería haber entrado». «Sí, la cámara privada de mi hermano». Evangeline se dirigió a una mesa auxiliar y sirvió té con movimientos precisos. «Todo un accidente». «Fue un accidente». «Le creo». Evangeline le entregó una taza. Si hubiera sabido quién era él, habría salido corriendo y gritando. La mayoría lo hace. Mabel aceptó el té, pero no bebió. «¿Qué pasa ahora?» «Eso depende». Evangeline se sentó frente a ella, arreglándose las faldas. «Hábleme de usted, señorita Ashford, su familia, sus circunstancias». «No entiendo». «Sea más sincera conmigo». Mabel dejó la taza de té. «Mi familia tiene un título menor. Tenemos tierras, pero poca riqueza. Soy la hija mayor. Estaba comprometida con Dominic Kingswell para asegurar una alianza». «¿Estaba?» La palabra se le escapó. Mabel bajó la vista a sus manos. «Descubrí ayer que mis sentimientos al respecto son irrelevantes. El compromiso seguirá adelante independientemente de las complicaciones personales. Como que su prometido se acueste con su amiga». La cabeza de Mabel se levantó de golpe. La expresión de Evangeline no había cambiado. «¿Cree que las casas reales no tienen ojos?» «Sabemos todo lo que sucede en estas reuniones, señorita Ashford. Cada indiscreción, cada secreto susurrado. Su situación no es única». «Entonces, ¿por qué estoy aquí?» «Porque mi hermano preguntó por usted». La habitación se inclinó ligeramente. «¿Qué?» «Anoche, después de que se fuera, me convocó. Me contó lo que pasó, y luego hizo algo que nunca antes había hecho». Evangeline se inclinó ligeramente hacia adelante. «Preguntó por usted. ¿Quién era? ¿Por qué estaba aquí? Si estaba comprometida». Mabel no podía respirar bien. «No entiendo». «Yo tampoco. Atticus no pregunta por mujeres. Nunca. Pasó años construyendo muros a su alrededor de su lobo, controlando cada interacción, cada conexión». La mirada de Evangeline se agudizó. «Y entonces usted tropieza en su cámara de baño y de repente está haciendo preguntas». «No era mi intención». «Lo sé. Eso es lo que lo hace interesante». Evangeline se levantó y se dirigió a la ventana. «Mi hermano no es un hombre sencillo, señorita Ashford. Carga con pesos que no puede imaginar. Su lobo es inestable, cada vez más fuerte, más difícil de controlar. Por eso se niega a casarse, por eso mantiene a todos a distancia». «¿Por qué me cuenta esto?» Evangeline se volvió. «Porque la ha invitado a quedarse en la finca real». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. «¿Qué?» «Como su invitada, bajo su protección, por el tiempo que desee». La expresión de Evangeline era indescifrable. «Se ha ofrecido a disolver su compromiso con Dominic Kingswell, a compensar a su familia por cualquier pérdida, a proporcionarle sus propios ingresos, su propio hogar si lo desea».
Mabel se puso de pie con las piernas temblorosas. Eso es imposible. ¿Lo es? Actualmente le está comprometida con un hombre que la traicionó, atrapada en una familia que la ve como una moneda de cambio. El Rey Alfa le está ofreciendo libertad, señorita Ashford. La pregunta es si es lo suficientemente valiente como para tomarla. ¿Por qué haría esto? No me conoce. No, pero su lobo sí. Las palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Mabel. ¿Qué significa eso? Evangeline guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave. Hay cosas sobre mi hermano que no puedo explicar, cosas que él mismo no entiende del todo, pero nunca lo he visto reaccionar ante nadie como reaccionó ante usted. Su lobo reconoció algo. ¿Reconoció qué? No lo sé, pero conozco a mi hermano y sé que no haría esta oferta a la ligera. Le está dando una opción, quedarse en su vida actual o arriesgarse a algo diferente. La mente de Mabel daba vueltas. Esto era una locura. Lo conocía desde hacía apenas 5 minutos. Lo había visto en una situación comprometedora y había huido como una ladrona. ¿Y ahora le ofrecía la libertad? ¿Qué se esperaría de mí? Preguntó en voz baja. Honestidad, discreción y su presencia cuando él la solicite. ¿Nada más? Los labios de Evangeline se curvaron ligeramente. ¿Qué está preguntando, señorita Ashford? El calor inundó el rostro de Mabel. Necesito saber qué implica esta oferta. Quiere su compañía. Nada más. Si algo se desarrolla entre ustedes, Evangeline se encogió de hombros. Esa sería su elección. La elección de ambos. Pero no está comprando una amante. Está ofreciendo protección a alguien que la necesita. ¿Por qué? Pregúnteselo usted misma. Antes de que Mabel pudiera responder, sonó otro golpe. Apareció el mismo sirviente. El rey verá a la señorita Ashford ahora. El corazón de Mabel se detuvo. Evangeline sonrió. Buena suerte. La habitación a la que la llevaron era más pequeña de lo que esperaba. Un estudio privado forrado de libros, dominado por un enorme escritorio cerca de ventanas que daban al bosque. Atticus estaba de espaldas a ella, mirando los árboles. Hoy vestía de negro. Sencillo, bien confeccionado, nada destacable excepto por la forma en que enfatizaba su tamaño. El sirviente se retiró, cerrando la puerta con un suave clic. Estaban solos. Señorita Ashford, no se giró. Gracias por venir. Me dijeron que no tenía opción. Siempre tienes una opción. Se giró entonces y a Mabel se le cortó la respiración. A la luz del día era aún más imponente, pero no fue su tamaño lo que la detuvo. Fueron sus ojos, oscuros y escrutadores y centrados por completo en ella. ¿Mi hermana le explicó mi oferta? Sí. ¿Y? Mabel levantó la barbilla. Necesito entender por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué está haciendo esto? Somos extraños. No me debe nada. Atticus se acercó, no de forma amenazante, sino deliberada. ¿Quiere que sea honesto? Sí. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. No lo entiendo del todo yo mismo, dijo en voz baja. Te vi anoche y algo en mí te reconoció. Mi lobo ha estado inquieto desde entonces, paseando, buscando, deseando. La admisión envió calor a través de ella. ¿Deseando qué? Su mandíbula se tensó. A ti. La única palabra tenía un peso más allá de su simplicidad. No me conoces, susurró Mabel. No, pero quiero hacerlo. Esto es una locura. Sí. Su voz bajó aún más. Lo es. He pasado años evitando exactamente este tipo de complicación. Años construyendo el control. Y entonces entraste en esa habitación. Y todo lo que he construido cuidadosamente de repente parece irrelevante. Las manos de Mabel temblaban. Las juntó. No entiendo lo que me estás pidiendo. Tiempo. Tu presencia. Una oportunidad para entender qué es esto. Y mi compromiso. Terminado. Si estás de acuerdo. ¿Así de simple? Soy el rey Alfa. Si digo que se acabó, se acabó. La arrogancia debería haberla ofendido.
En cambio, le provocó una extraña emoción en el pecho. ¿Y si digo que no?, preguntó. ¿Si elijo volver con mi familia, con Dominic? Algo oscuro brilló en sus ojos. Entonces me aseguraré de que te traten bien, de que él cumpla sus compromisos, pero no te obligaré a quedarte. Podrías. Podría hacer muchas cosas. Su voz se endureció. Eso no significa que lo haré. Mabel lo estudió, buscando engaños, buscando motivos ocultos, pero todo lo que vio fue intensidad, cruda, honesta, peligrosa. Si acepto, dijo lentamente, necesito reglas, límites. Nómbralos. Mis propias habitaciones, mi propio espacio. Privacidad cuando la solicite. Hecho. Y soy libre de irme si lo elijo. Su expresión se oscureció ligeramente, pero asintió. Sí, entonces acepto. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo dos veces. Atticus se quedó muy quieto. ¿Estás segura? No, no estaba segura de nada, pero pensó en la risa de Dominic, la sonrisa de Vivian, el frío desdén de su madre. Pensó en la vida que le esperaba si regresaba, y pensó en cómo se había sentido de pie en esa cámara de baño, encontrándose con los ojos de este hombre. Aterrada, pero viva. Sí, dijo, estoy segura. Atticus soltó un suspiro. Algo en su postura cambió. No era exactamente alivio, pero casi. Entonces, bienvenida, Mabel Ashford, al castillo Blackwell. Capítulo 3. La maldición. La finca real no se parecía en nada a la mansión Thornhill. Mientras que el lugar de la reunión había sido ornamentado y ostentoso, el castillo Blackwell estaba construido para la función y la defensa. Altos muros de piedra, ventanas estrechas, una arquitectura diseñada para resistir un asedio. Pero por dentro, la sorprendió. Las habitaciones eran espaciosas, bien iluminadas, llenas de una calidez inesperada. Ricos tapices cubrían las paredes. Las chimeneas ardían en cada cámara. El personal se movía con una eficiencia silenciosa, con la mirada baja, pero sin miedo. Evangeline le mostró sus habitaciones personalmente. Ala sur, explicó, abriendo unas puertas dobles, lo suficientemente lejos de Atticus para darte privacidad, lo suficientemente cerca para que él sepa que estás cerca. La suite era hermosa, un gran dormitorio con una cama con dosel, una sala de estar, una cámara de baño privada y un pequeño balcón con vistas a los jardines. Es demasiado, susurró Mabel. Es la suite de invitados más pequeña que tenemos. Evangeline se dirigió al armario y lo abrió. Trajeron tus cosas de Thornhill. También me he tomado la libertad de encargar artículos adicionales. Mabel pasó la mano por el poste de la cama. Roble macizo, tallado con patrones intrincados. ¿Qué pasa ahora? Ahora te instalas. Descansas. Mañana comienza tu verdadera educación. ¿Educación? La sonrisa de Evangeline era afilada. Estás viviendo en la casa del rey Alfa. Necesitarás entender nuestras costumbres, nuestra jerarquía, cómo funcionan las cosas aquí. Y, hizo una pausa, necesitarás entender a Atticus. Tu hermano no me parece alguien que dé la bienvenida a la comprensión. No. Pero ya estás más cerca de lo que la mayoría llega a estar. Evangeline se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Un consejo, señorita Ashford. Mi hermano no es cruel, pero es complicado, dañado de maneras que dificultan la conexión. Si estás aquí esperando un romance de cuento de hadas, te decepcionarás. No estoy esperando nada. Bien. Controla tus expectativas y podrías sobrevivir a esto intacta. Abrió la puerta. La cena es a las 8. Alguien vendrá a buscarte. Luego se fue. Mabel se quedó sola en la hermosa habitación, preguntándose a qué había accedido. La cena fue un asunto formal. 20 personas sentadas en una larga mesa en un comedor que podría haber albergado 5 veces ese número. Atticus se sentó a la cabeza. Evangeline a su derecha. A Mabel la habían colocado varios asientos más abajo, entre un hombre mayor y tranquilo que se presentó como Julian Prescott.
el consejero del rey, y una mujer más joven llamada Rosalie Whittaker, que parecía bastante amigable. ¿Qué le parece el castillo?, preguntó Rosalie. Su voz era baja, por debajo de la conversación general. Abrumador, admitió Mabel. Lo es al principio, pero te adaptarás. Todos lo hicimos. ¿Usted vive aquí? Mi padre es el jefe de la guardia. Crecí en estos pasillos. Rosalie miró hacia la cabecera de la mesa. Aunque admito que tener a alguien nuevo en la casa es inusual, Atticus normalmente se mantiene alejado de la vida de la corte. Mabel siguió su mirada. Atticus escuchaba algo que decía Julian, con expresión neutra, pero incluso a distancia, podía sentir el peso de su presencia. Como si sintiera su atención, sus ojos se dirigieron hacia ella. Sus miradas se encontraron. El calor inundó sus mejillas. Bajó la vista a su plato rápidamente. Cuando volvió a levantar la vista, él todavía la estaba observando. La comida continuó. La conversación fluía a su alrededor. Pero Mabel apenas probó la comida. Era demasiado consciente de esos ojos oscuros que volvían a ella una y otra vez. Finalmente, misericordiosamente, la cena terminó. Mabel comenzó a levantarse con los demás, pero Evangeline apareció a su lado. El rey solicita su presencia en la sala de música. El pulso de Mabel se aceleró. ¿Ahora? Sí. Siguió a Evangeline por pasillos iluminados con velas. Se detuvieron ante una puerta al final de un pasillo tranquilo. Él vendrá en breve. Evangeline abrió la puerta. No corras esta vez. Luego se fue. Mabel entró. La habitación le quitó el aliento. Un piano de cola dominaba el centro. Estanterías llenas de libros de música cubrían una pared. Instrumentos que no podía nombrar descansaban en una disposición cuidadosa. Pero fueron las ventanas las que la cautivaron. Vidrio del suelo al techo con vistas al bosque, ahora oscuro y misterioso bajo la luz de la luna. Se acercó al piano sin pensar. Sus dedos rozaron las teclas. Una nota suave sonó. ¿Tocas? Se giró. Atticus estaba en la puerta, todavía con su ropa formal de cena, pero sin la chaqueta. Tenía las mangas arremangadas hasta los codos. Un poco, logró decir. Mi madre insistió en las lecciones. Toca algo. No era exactamente una orden, pero casi. Mabel se sentó en el banco, con las manos temblando ligeramente. No había tocado en meses, no desde que se anunció su compromiso y su tiempo se llenó de preparativos de boda. Sus dedos encontraron una melodía simple, algo de la infancia. Las notas salieron vacilantes al principio, luego con más confianza. No se dio cuenta de que Atticus se acercaba hasta que estuvo de pie junto al piano, observando sus manos. Su expresión era indescifrable. La canción terminó. El silencio cayó. Otra vez, dijo suavemente, esa es la única que recuerdo bien. Entonces tócala de nuevo. Así que lo hizo, y mientras sus dedos se movían por las teclas, lo observaba por el rabillo del ojo. Sus hombros se habían relajado ligeramente. Parte de la tensión había abandonado su mandíbula. Sus ojos se habían cerrado. Terminó. Sus ojos se abrieron. Tienes un don, dijo en voz baja. Es solo una pieza simple. No la pieza, tú. Se movió alrededor del piano hasta que estuvo directamente frente a ella. Cuando tocas, algo en mí se aquieta. Mabel se levantó, de repente consciente de lo cerca que estaban. No entiendo. Mi lobo ha estado inquieto durante años, cada vez más fuerte, más difícil de controlar. Pero cuando tocas, se detuvo, su mandíbula trabajando, se calma. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Su mano se levantó y luego cayó, como si se hubiera detenido antes de alcanzarla. Pero necesito entenderlo. ¿Es por eso que me trajiste aquí? ¿Para calmar a tu lobo? No. La palabra fue áspera, honesta. Te traje aquí porque no podía soportar la idea de que pertenecieras a otro. La admisión quedó suspendida entre ellos. No pertenezco a nadie, dijo Mabel en voz baja. No. Sus ojos se oscurecieron. No perteneces. Se quedaron congelados. El aire se sentía cargado, peligroso. Entonces Atticus dio un paso atrás. Es tarde.
Deberías descansar. Mabel no se movió. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Tu hermana mencionó una maldición. ¿A qué se refería? Su expresión se cerró de inmediato. Esa no es una conversación para esta noche. ¿Cuándo entonces? Cuando estés seguro de que no huirás. No estoy huyendo. Todavía no. Su voz bajó. Pero lo harás. Todos lo hacen al final. Antes de que pudiera responder, él se giró y salió de la habitación. Mabel se quedó sola entre los instrumentos silenciosos, con el corazón acelerado, preguntándose qué oscuridad estaba escondiendo. Los siguientes 3 días siguieron un patrón. Por las mañanas, Evangeline le enseñaba las costumbres y la jerarquía del castillo. Por las tardes, era libre de explorar los terrenos. Por las noches, cena con la casa. Y por las noches, Atticus aparecía en la sala de música sin hablar mucho, solo escuchando mientras ella tocaba. Se convirtió en un ritual que ninguno de los dos reconocía, pero que ambos anticipaban. En la cuarta noche, encontró a Rosalie esperando en sus habitaciones en lugar del sirviente que generalmente la acompañaba a cenar. «Camina conmigo», pidió Rosalie. Descendieron a los jardines. Había caído la noche, pero las linternas iluminaban los caminos. «Quería advertirte», dijo Rosalie en voz baja. «Hay rumores». «¿Sobre qué?» «Sobre ti. Sobre por qué estás aquí. Algunos piensan que eres la amante del rey. Otros piensan que eres una maniobra política. Unos pocos creen que estás en peligro». Mabel dejó de caminar. ¿En peligro? Atticus ha estado diferente desde que llegaste, más presente, más comprometido. Algunos de los miembros más antiguos del Consejo ven eso como una amenaza al control que ha mantenido. No entiendo. Rosalie miró a su alrededor, luego bajó aún más la voz. La línea Blackwell lleva una maldición. En cada generación, el lobo alfa se vuelve más fuerte, más dominante, más difícil de controlar. El padre de Atticus casi destruyó la mitad del territorio antes de que encontraran una manera de manejarlo. ¿Cómo? Aislamiento, distancia, control absoluto sobre cada aspecto de su vida. Atticus aprendió temprano que la conexión es peligrosa, que preocuparse por alguien le da al lobo una ventaja. La comprensión amaneció, y ahora estoy aquí. Sí, y te está permitiendo acercarte, más cerca que nadie en años. Eso aterroriza a la gente. ¿Debería aterrorizarme a mí? Rosalie la miró a los ojos. No lo sé. Lo he visto perder el control 2 veces. Ambas veces murieron personas. Pero también lo he visto en la sala de música estas últimas noches, escuchándote tocar, y nunca lo he visto tan humano. Caminaron en silencio por un rato. ¿Por qué me dices esto?, preguntó finalmente Mabel. Porque creo que mereces saber con qué estás lidiando. Y porque, Rosalie sonrió ligeramente, creo que podría ser exactamente lo que él necesita, incluso si aún no lo sabe. Esa noche, Atticus no vino a la sala de música. Mabel esperó 1 hora, tocando distraídamente, antes de finalmente rendirse. Estaba a medio camino de regreso a sus habitaciones cuando lo oyó. Un sonido como de muebles rompiéndose. Un gruñido bajo que le erizó todo el vello del cuerpo. Provenía de una zona más profunda del castillo, el ala oeste, donde le habían dicho que no deambulara. Debería volver a sus habitaciones, cerrar la puerta con llave. En cambio, se movió hacia el sonido. El pasillo se oscureció, menos velas. El gruñido se hizo más fuerte, más animal que humano. Se detuvo ante una puerta pesada. Se veía luz por debajo. El gruñido venía de adentro. Lentamente, la abrió. La habitación era un caos. Muebles volcados, marcas de garras en las paredes. Y en el centro, Atticus estaba arrodillado en el suelo, su cuerpo temblando. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, ya no eran humanos. Brillaban de color ámbar. Fuera. Su voz era apenas reconocible. Ahora. Debería correr. Cada instinto se lo gritaba. En cambio, entró y cerró la puerta. Capítulo 4. El ancla. El cuerpo de Atticus temblaba con una violencia apenas contenida. Sus manos se aferraban al suelo con la fuerza suficiente para agrietar la piedra.
Cuando la miró, algo salvaje y desesperado ardía en esos ojos ámbar. Te dije que te fueras. Las palabras salieron destrozadas, atrapadas entre lo humano y lo lobo. El corazón de Mabel martilleaba contra sus costillas, pero se mantuvo firme. No, no entiendes lo que estás arriesgando. Entonces explícamelo. Él se rió, un sonido irregular y equivocado. Estoy perdiendo el control. Mi lobo está tratando de liberarse, y cuando lo haga no podré evitar que te haga daño. No me harás daño. No lo sabes. Sus hombros se encorvaron. Nadie lo sabe. Mabel se acercó, lentamente, como si se acercara a un animal salvaje. ¿Qué provocó esto? Una reunión del consejo. Dominic Kingswell apareció, exigiendo saber por qué se disolvió su compromiso. La voz de Atticus se endureció. Habló de ti como si fueras una propiedad, como algo que le pertenecía. Y mi lobo no terminó. No era necesario. No soy suya, dijo Mabel en voz baja. Nunca lo fui. Lo sé, pero decírselo a mi lobo es diferente a que lo crea. Se arrodilló a unos metros de él, lo suficientemente cerca como para ver el sudor en su frente, la tensión en cada músculo. ¿Qué puedo hacer? Nada. Solo vete. Por favor. No. Sus ojos se clavaron en los de ella. Esto no es un juego, Mabel. Podría matarte. No lo harás. ¿Cómo puedes saberlo? Porque te he visto, no al rey, no al alfa, a ti. Y no creo que seas el monstruo que crees que eres. Algo en su expresión se quebró. Deberías. En lugar de responder, Mabel hizo algo instintivo, algo que no podía explicar. Empezó a tararear la melodía de la sala de música, la pieza simple que había tocado cada noche. Atticus se puso rígido. Ella continuó, suave, constante, dejando que la melodía llenara el espacio entre ellos. Su respiración comenzó a ralentizarse. El brillo ámbar en sus ojos parpadeó. Siguió tarareando. Pasaron los minutos. La transformación fue gradual pero innegable. La tensión se drenó de sus hombros. Sus manos se relajaron. Sus ojos, aún observándola, pasaron del ámbar al marrón oscuro. Finalmente, la melodía terminó. El silencio se posó sobre ellos como nieve. ¿Cómo sabías que eso funcionaría? Su voz era áspera pero humana de nuevo. No lo sabía. Él la miró fijamente. ¿Te arriesgaste? Sí. ¿Por qué? Mabel consideró la pregunta. ¿Por qué se había quedado? ¿Por qué se había acercado en lugar de huir? Las respuestas se arremolinaban en su pecho, demasiado complicadas para expresarlas. Porque necesitabas que alguien lo hiciera, dijo finalmente. Atticus se incorporó hasta sentarse. Sus movimientos eran cuidadosos, controlados, como si no confiara del todo en su propio cuerpo todavía. Eso fue una tontería. Probablemente. Podrías haber muerto. Pero no lo hice. Miró la habitación destruida. Hago esto a veces. Cuando la presión aumenta demasiado, me aíslo. Dejo que el lobo se enfurezca hasta que se agote. Su mirada volvió a ella. Nadie ha interrumpido antes. ¿Tu hermana lo sabe? Sí. Ella y Julian mantienen a todos alejados. Hasta ahora. Hasta ahora. Estudió su rostro. Estás temblando. Lo estaba. Ahora que el peligro inmediato había pasado, su cuerpo se estaba poniendo al día con lo que había hecho. Reacción tardía. Ven aquí. Ella dudó. No te haré daño. Lo prometo. Lentamente Mabel se acercó. Atticus extendió la mano y tomó la de ella. Su palma era cálida, áspera por los callos. Estudió sus dedos como si guardaran secretos. Tus manos están frías. El miedo hace eso. Tenías miedo. No era una pregunta. Aterrada. Y sin embargo te quedaste. Sí. Su pulgar rozó sus nudillos. El contacto envió un calor que le recorrió el brazo. No te entiendo, Mabel Ashford. El sentimiento es mutuo. Una sombra de sonrisa tocó sus labios y luego se desvaneció. Hay cosas que deberías saber sobre mí, sobre lo que soy. Entonces dímelas. Guardó silencio por un largo momento. Cuando habló,
Su voz llevaba el peso de una confesión. La maldición de los Blackwell no es solo una leyenda, es real. En cada generación, nuestros lobos se vuelven más fuertes, más dominantes. Mi bisabuelo se volvió loco por ello. Mató a la mitad de su manada antes de que lo sacrificaran. Mi abuelo aprendió a controlarlo a través del aislamiento. Mi padre se detuvo. Mi padre intentó luchar contra ello. Pensó que el amor sería suficiente. Una compañera, una conexión. ¿Qué pasó? Murió en el parto de Evangeline, y el dolor rompió algo en él. Su lobo lo consumió por completo. Tenía 8 años cuando Julian y el consejo tuvieron que acabar con él. El pecho de Mabel se apretó. Lo siento. Aprendí pronto que la conexión es peligrosa, que preocuparse le da al lobo una ventaja. Así que he pasado mi vida manteniendo la distancia, el control, sin permitir que nadie se acerque lo suficiente como para convertirse en una carga. Y ahora, sus ojos se encontraron con los de ella. Ahora estás aquí, y todo lo que he construido se siente frágil. ¿Quieres que me vaya? Sí. La admisión fue brutal. Y no, nunca he deseado nada más que te quedes, que es exactamente por lo que deberías irte. Mabel miró sus manos unidas, la de él mucho más grande que la de ella, lo suficientemente fuerte como para aplastar piedra, lo suficientemente suave como para acunar su palma como algo precioso. ¿Y si te equivocas? Preguntó en voz baja. ¿Y si la conexión no es debilidad? ¿Y si es lo que te mantiene humano? Esa es una creencia peligrosa. Quizás, pero te he visto en la sala de música, te he visto escuchar. Estás más tranquilo allí que en cualquier otro lugar de este castillo. Por ti. Entonces úsalo. Déjame ayudarte. Atticus retiró la mano. No sabes lo que estás ofreciendo. Entonces explícamelo. Todo. No más verdades a medias. Se levantó, caminando hacia la ventana. La luz de la luna dibujaba su perfil con un relieve nítido. Mi lobo te reconoce como algo. No sé qué todavía. Una compañera quizás, o algo completamente diferente. Pero el reconocimiento es absoluto, lo que significa que luchará conmigo por ti. Intentará reclamarte, marcarte, hacerte nuestra de todas las formas posibles. El calor inundó el rostro de Mabel. ¿Y si yo quisiera eso? Se giró bruscamente. No sabes lo que estás diciendo. No lo sé. Ella también se levantó. No soy una niña, Atticus. Entiendo lo que estás insinuando. Entender y aceptar son cosas diferentes. Entonces déjame decidir. Deja de tomar decisiones por mí. Se enfrentaron a través de la habitación destruida. El aire entre ellos crepitaba con algo peligroso e inevitable. Si te dejo acercarte, dijo Atticus lentamente, no hay vuelta atrás. El lobo no te soltará, nunca. Estarás ligada a mí de maneras que trascienden las relaciones normales. ¿Es eso lo que quieres? Lo que yo quiero es irrelevante, responde a la pregunta. Su mandíbula se apretó. Cuando habló, cada palabra sonó arrancada de algún lugar profundo. Sí, quiero que estés ligada a mí. Quiero saber que eres mía, protegida, segura. Quiero marcarte tan a fondo que cada lobo en cada territorio sepa a quién perteneces. La cruda posesión en su voz debería haberla asustado. En cambio, envió un calor líquido por sus venas. Entonces hazlo. Atticus se quedó muy quieto. No lo dices en serio. Sí, lo digo. Mabel, he pasado toda mi vida escuchando lo que debo querer, lo que debo aceptar, lo que debo ser. Por una vez estoy eligiendo. Se acercó. Elijo esto. Te elijo a ti. Te arrepentirás. Quizás, pero será mi arrepentimiento, mi elección. La miró fijamente durante un largo momento, luego lenta y deliberadamente acortó la distancia entre ellos. Su mano se alzó para acunar su rostro. Su toque fue suave a pesar de la fuerza que había detrás. Si hacemos esto, dijo en voz baja, necesito tu completa honestidad. Siempre. Sobre todo. La tienes. Y si se vuelve demasiado, si necesitas irte, me dejarás ir. Lo intentaré, pero no puedo prometer que será fácil para ninguno de los dos.
No pido que sea fácil. ¿Qué pides? Mabel se apoyó en su toque. Una oportunidad para ambos. Los ojos de Atticus buscaron los de ella, buscando dudas, vacilaciones, sin encontrar ninguna. Entonces la besó. No fue suave. Fue hambre y contención chocando. Su boca reclamó la de ella con una intensidad casi dolorosa, mientras sus manos permanecían cuidadosas en su rostro, como si no pudiera decidir si devorarla o protegerla. Mabel jadeó contra sus labios. Sus manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca. El calor explotó a través de su cuerpo, acumulándose en la parte baja de su vientre. Atticus gimió. El sonido vibró a través de ella. Su mano se deslizó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso. Luego se apartó, respirando con dificultad. Aquí no. Su voz era áspera. No así. Las rodillas de Mabel se sintieron débiles. Entonces, ¿dónde? En un lugar digno de ti. La levantó en brazos antes de que pudiera protestar. La llevó a través del castillo como si no pesara nada, pasando junto a sirvientes sorprendidos, a través de pasillos que se desdibujaban. Abrió una puerta a una habitación que ella nunca había visto, sus aposentos enormes, dominados por una cama que podría alojar a 4 personas. La depositó con cuidado. ¿Estás segura?, preguntó. Como respuesta, Mabel buscó los cordones de su vestido. Capítulo 5. La reclamación. Atticus observó los dedos de Mabel desatar los cordones de su vestido con un hambre que rozaba la violencia. Cada instinto le gritaba que cruzara la habitación, que arrancara la tela, que la reclamara con la certeza absoluta que su lobo exigía. Pero se obligó a permanecer quieto, a dejar que ella eligiera esto. Cada momento. El vestido se aflojó, se deslizó de sus hombros, se amontonó a sus pies. Se quedó ante él solo con su camisola, la piel sonrojada, la respiración rápida y superficial. Hermosa, susurró él. Los ojos de Mabel se encontraron con los de él. Tu turno. Se quitó la camisa por la cabeza de un solo movimiento. Oyó su brusca inspiración al ver su pecho desnudo. Las cicatrices, la evidencia de batallas libradas y sobrevividas. ¿Te asusta?, preguntó él. No. Ella se acercó. Su mano se levantó, dudó, luego se posó en su pecho, justo sobre su corazón. Te hace real. El simple toque encendió algo en él. Capturó su mano, la presionó más fuerte contra su piel. Una vez que hagamos esto, eres mía, completamente. ¿Entiendes? Sí. Dilo. Soy tuya. Las palabras destrozaron su control. La atrajo hacia él, su boca encontrando la de ella de nuevo. Este beso fue diferente, más profundo, más exigente. Sus manos recorrieron su cuerpo, aprendiendo sus curvas a través de la fina tela. Mabel gimió en su boca. Sus dedos se clavaron en sus hombros. Atticus la levantó con facilidad, llevándola a la cama. La acostó sobre sábanas oscuras que hacían que su piel brillara pálida y perfecta. Se arrodilló sobre ella, deleitándose con la vista. Última oportunidad para cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Entonces dime lo que quieres. Ella lo miró con los ojos oscurecidos por el deseo. A ti, todo de ti. Se bajó con cuidado, apoyando su peso en los brazos. Depositó besos en su mandíbula, su garganta, el hueco de su clavícula. Cada toque le arrancaba pequeños sonidos que lo llevaban al borde de la locura. Su mano se deslizó bajo su camisola, encontró la piel desnuda, tan suave, tan cálida. Mabel se arqueó ante su toque. Atticus, dime si te hago daño. No lo harás. Le quitó la camisola por la cabeza y la arrojó a un lado. Por un momento, solo pudo mirarla. Era perfecta. Cada curva, cada línea. Deja de mirarme así, susurró ella. ¿Así cómo? Como si intentaras memorizarme. Lo estoy haciendo. La besó de nuevo, lentamente esta vez, saboreando. Sus manos exploraron su cuerpo con atención reverente, aprendiendo qué la hacía jadear, qué la hacía temblar. Cuando finalmente unió sus cuerpos, los ojos de ella se abrieron de par en par.
Un pequeño sonido se le escapó. Él se congeló. ¿Te hice daño? No. Es solo que es intenso. ¿Necesitas que me detenga? Ni se te ocurra. Una risa áspera se le escapó. Entonces todo pensamiento se disolvió mientras comenzaba a moverse. Ella lo recibió con igual hambre. Sus uñas arañaron su espalda. Sus piernas se envolvieron alrededor de él, atrayéndolo más profundo. El mundo se redujo a esto, a ella, a la forma en que se sentía debajo de él, a su alrededor, hundiéndolo. Cuando la liberación finalmente los arrasó a ambos, Atticus enterró su rostro en su cuello. Sus dientes rozaron su piel. Cada instinto exigía morder, marcar, reclamar, pero se contuvo. Apenas. Se derrumbó a su lado, atrayéndola contra su pecho. Sus respiraciones se estabilizaron lentamente. Eso fue... La voz de Mabel era suave, aturdida. Sí. Ella se giró en sus brazos encontrando sus ojos. ¿Por qué no me marcaste? Lo notaste. Sentí que te contenías. Atticus le apartó el pelo de la cara. Marcarte es permanente, irreversible. Quería que estuvieras segura. Estoy segura. Lo dices ahora, pero por la mañana seguiré estando segura. Ella presionó su palma contra su pecho de nuevo, sobre su corazón acelerado. Márcame, Atticus, hazlo real. Él estudió su rostro, buscando dudas, encontrando solo determinación. Dolerá. No me importa. Llevarás mi marca de por vida. Cada lobo que te vea sabrá que estás reclamada. Bien. Algo en su feroz certeza lo desarmó. La hizo rodar debajo de él de nuevo. Se posicionó sobre la curva donde su cuello se encontraba con su hombro. Última oportunidad, murmuró contra su piel. Hazlo. Sus dientes se hundieron en su carne. Mabel gritó. No de dolor, de algo completamente diferente. Su cuerpo se arqueó contra él. Sus dedos se clavaron en sus hombros. Atticus sintió el vínculo encajar en su lugar. Sintió cómo se asentaba en sus huesos con certeza absoluta. Mía. Para siempre. Inquebrantable. Cuando se apartó, su marca se destacaba vívida contra su piel pálida. Perfecta. Permanente. Está hecho, dijo bruscamente. Ahora eres mía. Mabel tocó la marca suavemente, hizo una mueca y luego sonrió. Y tú eres mío. Sí, ella lo atrajo para un beso. Suave esta vez, dulce. Yacieron enredados mientras las velas se consumían. Atticus trazaba patrones en su piel, todavía incapaz de creer del todo que ella era real, que había elegido esto, que lo había elegido a él. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mabel adormilada. Ahora todos lo sabrán. La marca lo anuncia. Estás bajo mi protección, mi responsabilidad, mi compañera. Si quieres usar ese término. ¿Tú quieres? Guardó silencio por un momento. He pasado años evitando esta situación exacta, creyendo que era demasiado peligroso, demasiado roto. Pero contigo, presionó sus labios en su hombro marcado. Sí, quiero usar ese término. Ella sonrió contra su pecho. Bien. Se deslizaron hacia el sueño, pero antes de que la respiración de Mabel se regularizara por completo, susurró. ¿Atticus? Sí. Gracias por darme una opción. Él la abrazó más fuerte. Siempre. La mañana llegó demasiado rápido. Mabel se despertó envuelta en calidez y fuerza. El brazo de Atticus sobre su cintura. Su aliento constante contra su cuello. La marca en su hombro palpitaba suavemente. Un recordatorio constante de lo que habían hecho. Debería sentir arrepentimiento, incertidumbre. En cambio, se sentía asentada, como si algo dentro de ella finalmente hubiera encontrado su lugar. Atticus se movió detrás de ella. Su brazo se apretó. «Buenos días», susurró ella. «¿Lo son?» Su voz era áspera por el sueño. «¿O te estás arrepintiendo?» Ningún arrepentimiento. Él la giró para mirarla. Sus ojos buscaron los de ella. «La marca te queda bien». El calor inundó sus mejillas. «Duele cuando marcas a alguien». «¿El acto en sí?» «No, pero ver mi marca en ti,
Trazó los bordes con dedos suaves. Satisface algo primitivo. Tu lobo. Sí, ha estado tranquilo desde anoche. Contento. ¿Por esto? Por ti. Le dio un beso en la frente. Deberíamos vestirnos. Habrá preguntas. ¿Se enfadarán? ¿El consejo? Algunos lo harán, otros se sentirán aliviados. He estado sin marcar durante años. Eso dificultaba ciertas alianzas. Se sentó. Las sábanas se amontonaron en su cintura. Pero no lo desafiarán, no directamente. Mabel también se sentó, de repente consciente de su desnudez a la luz del día. Buscó la sábana. Atticus le cogió la mano. No lo hagas, quiero mirarte. Es diferente a la luz del día. Mejor, todo en ti es mejor. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Ambos se congelaron. ¿Majestad? La voz de Evangeline se oyó a través de la madera. Necesitamos hablar. Ahora. La expresión de Atticus se oscureció. Un momento. Se levantó, poniéndose pantalones y una camisa con movimientos económicos. Mabel se apresuró a coger su camisola desechada. Atticus abrió la puerta a una rendija. ¿Qué pasa? Dominic Kingswell ha regresado con refuerzos. Exige una audiencia. Atticus se quedó muy quieto. ¿Cuántos? 20 hombres, armados. Están en el salón principal. Bajaré en breve. Atticus. La voz de Evangeline bajó. Él lo sabe. Sobre Mabel. Alguien debe habérselo dicho. Sus manos se cerraron en puños. Yo me encargo. Cerró la puerta. Se giró y encontró a Mabel de pie en medio de la habitación, su camisola apretada contra su pecho. «Debería ir contigo», dijo ella. «Absolutamente no. Vino por mí. Deberías quedarte aquí, donde es seguro». Se acercó a ella, acunando su rostro. «Déjame encargarme de Dominic». «¿Qué vas a hacer?» Su sonrisa fue afilada. «Recordarle con quién está tratando». El salón principal estaba tenso, con una violencia apenas reprimida. Dominic estaba en el centro, flanqueado por hombres armados. Su expresión estaba cuidadosamente controlada, pero la furia ardía en sus ojos. Se giró cuando Atticus entró. Su mirada recorrió al rey Alfa, luego se detuvo, fija en algo. Atticus se tocó el cuello distraídamente. Se dio cuenta de lo que Dominic había visto. Una marca. Un espejo de la que estaba en el hombro de Mabel, tenue pero visible en su propio cuello. Las marcas de compañero iban en ambos sentidos. El rostro de Dominic se puso blanco, luego rojo. «La marcaste». «Reclamé a mi compañera». «Sí, era mía. Nunca fue tuya». La voz de Atticus bajó a un tono peligroso. «Y ahora está marcada, emparejada, bajo mi protección. Si tienes un problema con eso, dilo claramente». La mandíbula de Dominic se apretó. «No tenías derecho». «Tenía todo el derecho. Vino a mí voluntariamente. Me eligió libremente. Tu compromiso se disolvió hace semanas. Porque la manipulaste. Le ofreciste cosas que no podía rechazar. Le ofrecí libertad. Algo que tú nunca hiciste». La acusación quedó suspendida en el aire. Varios de los hombres de Dominic se movieron incómodos. «Esto no ha terminado», dijo Dominic en voz baja. «Sí, lo ha hecho». Atticus se acercó, dejando que su presencia dominara el espacio. «Mabel Ashford es mi compañera, mi reina. Si desafías eso, me desafías a mí directamente. ¿Es eso lo que quieres?» Silencio. Los hombres de Dominic se miraron entre sí. Nadie quería desafiar a un rey alfa. «Quiero una compensación», dijo finalmente Dominic, «por el compromiso roto, por la alianza que tus acciones destruyeron». «Denegado». «No puedes». «Puedo, y lo hago. No recibirás nada, y si alguna vez vuelves a hablar de Mabel, si siquiera piensas su nombre, lo consideraré un insulto personal». Los ojos de Atticus brillaron de color ámbar. «¿Nos entendemos?» Dominic miró fijamente. «Perfectamente», dijo entre dientes. «Entonces abandona mi territorio. Ahora, antes de que mi lobo decida que tu presencia es una amenaza». No era una advertencia ociosa. Todos en la sala podían sentirlo.
la violencia apenas contenida que emanaba del rey Alfa. Dominic se giró bruscamente, hizo un gesto a sus hombres. Salieron en fila sin decir otra palabra. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Atticus soltó un suspiro. Julian apareció a su lado. Eso fue mejor de lo esperado. Volverá, probablemente, pero no hoy. El hombre mayor lo estudió. Estás marcado. Lo estoy. Felicidades, creo. Los labios de Atticus se crisparon. Gracias, creo. Evangeline se unió a ellos. ¿Cómo está ella? Fuerte, segura, más de lo que merezco. Probablemente, su hermana sonrió. ¿Cuándo hacemos el anuncio formal? Esta noche, en la cena, que la casa lo sepa primero. Los territorios pueden enterarse mañana. Tendrán preguntas. Siempre las tienen. La expresión de Evangeline se suavizó. Es buena para ti, Atticus. Nunca te he visto tan tranquilo. Pensó en Mabel, esperando en sus aposentos, en la marca en su hombro y la correspondiente en su cuello, en la forma en que su lobo finalmente se había calmado. Sí, dijo en voz baja. Lo es. Capítulo 6. La reina. El anuncio se extendió por el castillo como la pólvora. Al anochecer, todos lo sabían. El rey Alfa había tomado una compañera, una don nadie de una casa noble menor. Las había marcado, las había reclamado, las había hecho reina antes de que nadie pudiera objetar. Mabel estaba en sus aposentos, ahora reubicados en la suite de la reina adyacente a la de Atticus, mientras Evangeline supervisaba a los sirvientes que desempacaban sus pertenencias. Te estarán observando esta noche, dijo Evangeline, buscando debilidad, dudas, cualquier señal de que no eres digna del puesto. Pero no lo soy. La voz de Mabel era baja. Digna, quiero decir. No tengo entrenamiento, ni experiencia. No sé cómo ser una reina. Yo tampoco lo sabía cuando me convertí en la hermana del rey. Evangeline se puso a su lado. Pero se aprende, y tienes algo más valioso que el entrenamiento. ¿Qué? Él, Atticus, nunca ha permitido que nadie se acerque tanto. El hecho de que te eligiera, te marcara, tocó suavemente el hombro de Mabel cerca de la marca. Eso habla más fuerte que cualquier linaje. Una llamada interrumpió. Rosalie entró llevando un vestido ornamentado de un azul zafiro profundo. Del rey, dijo, dejándolo sobre la cama. Lo encargó para ti. Mabel miró el vestido. Era hermoso, elegante sin ser ostentoso. Solo la tela debía haber costado más que todo el guardarropa de su familia. Tiene buen gusto, observó Evangeline. No debería gastar esto en mí. Eres su reina. Cada centavo gastado en ti es una inversión en la imagen del reino. Evangeline cogió el vestido. Ahora vamos a vestirte. Tienes una habitación llena de lobos que impresionar. El comedor se quedó en silencio cuando Mabel entró. La habían vestido con esmero. El vestido de zafiro le quedaba perfecto, realzando su figura sin ser escandaloso. Le habían arreglado el pelo en un estilo intrincado que dejaba su hombro marcado parcialmente visible. Diamantes prestados de la colección real brillaban en su garganta y orejas. Parecía una reina en toda regla, pero se sentía como una impostora. Atticus estaba de pie a la cabecera de la mesa. Sus ojos la encontraron de inmediato. Algo en su expresión cambió. No solo aprecio, algo más profundo. Orgullo. Se acercó a ella ofreciéndole el brazo. Estás impresionante. Me siento como un fraude. No lo eres. La condujo a la mesa, al asiento junto al suyo, el asiento de la reina. Perteneces aquí. Se sentaron juntos. La sala permaneció en silencio, esperando. Atticus se puso de pie, su presencia imponiendo atención inmediata. Esta noche celebramos, anunció. He encontrado a mi compañera. Mabel Ashford es ahora Mabel Blackwell, vuestra reina. Cualquiera que desafíe esto, me desafía a mí directamente. Nadie habló. Entonces Julian se levantó, alzó su copa. Por la reina, que su reinado sea largo y próspero. Por la reina, repitió la sala. Mabel sintió que sus mejillas ardían, pero levantó su propia copa, encontrando miradas alrededor de la mesa. Algunas eran cálidas, acogedoras. Otras eran calculadoras, sospechosas, pero ninguna era abiertamente hostil.
Era un comienzo. La cena transcurrió con una conversación cuidadosa. Mabel se encontró respondiendo preguntas sobre su familia, sus intereses, sus planes para su nuevo papel. No tenía planes, pero improvisó. Habló de querer aprender, de servir al pueblo, de apoyar a Atticus de cualquier manera que él necesitara. Le sonó hueco a sus oídos, pero otros parecieron satisfechos. A mitad de la comida, una mujer mayor al otro lado de la mesa se inclinó hacia adelante. Dígame, querida, ¿cómo capturó la atención del rey? ¿Ha sido reacio al matrimonio durante tanto tiempo? La pregunta era educada. El trasfondo no lo era. Mabel la miró fijamente. No capturé nada. Nos encontramos. ¡Qué romántico! La sonrisa de la mujer no llegó a sus ojos. ¿Y la marca? ¿Fue inmediata? ¿O esperaron? La mano de Atticus encontró la de Mabel debajo de la mesa, un apretón de advertencia. Nuestro cronograma es nuestro, dijo Mabel con cuidado. Pero sí, la marca es permanente. Me siento honrada de llevarla. ¿Cómo deberías? La mujer se reclinó. Bienvenida a la familia, querida. No se sintió como una bienvenida. Después de la cena, Atticus la apartó. Se quedaron en un pasillo tranquilo mientras la casa se dispersaba. Lo hiciste bien, dijo él. Estaba aterrorizada. No lo demostraste. Le rozó la mejilla con el pulgar. Pero debes saber que no todos te aceptarán fácilmente. Habrá desafíos. ¿De quién? De familias antiguas que querían que sus hijas fueran consideradas, de miembros del consejo que temen el cambio, de cualquiera que se beneficiara de mi aislamiento. ¿Qué hago? Mantente firme, recuerda quién eres y sabe que estoy contigo, siempre. Mabel se apoyó en su toque. Esto es más difícil de lo que esperaba. Lo sé, pero eres más fuerte de lo que crees. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque entraste en esa cámara de baño, me viste y te quedaste. Porque calmaste a mi lobo cuando nadie más pudo. Porque elegiste esta vida sabiendo exactamente lo que significaba. Su voz bajó. Eres la persona más fuerte que he conocido, Mabel, aunque aún no lo veas. Las lágrimas asomaron a sus ojos. No quiero decepcionarte. No podrías. Nunca. La besó entonces, suave y dulce, una promesa en sus labios. Cuando se separaron, Evangeline apareció por la esquina. Siento interrumpir, dijo, pero tenemos una situación. La expresión de Atticus se endureció de inmediato. ¿De qué tipo? Dominic Kingswell presentó una queja formal ante el Consejo Territorial. Afirma que coaccionaste a Mabel, que la marca no es legítima. La furia brilló en el rostro de Atticus. Eso es absurdo. Lo sé, pero requiere una respuesta. Una formal. ¿Qué significa eso? Preguntó Mabel. Evangeline pareció incómoda. Significa que tendrás que comparecer ante el consejo, responder preguntas, demostrar que el vínculo es genuino. ¿Cómo demuestro eso? Demostrando la conexión. La marca es una prueba, pero querrán más. Preguntarán sobre la noche en que fuiste reclamada, sobre tus sentimientos, tus elecciones. La mirada de Evangeline era comprensiva. No será agradable. Mabel se sintió mal. ¿Quieren que comparta detalles íntimos? Sí. Atticus se interpuso entre ellas. No, no la someteré a eso. Puede que no tengas elección. Si Dominic insiste, el consejo tiene que investigar. Es el protocolo. Entonces cambia el protocolo. No puedo, y tú tampoco, no sin iniciar una guerra entre territorios. El silencio cayó. Las manos de Atticus se cerraron en puños. Su lobo claramente quería luchar, proteger, destruir a cualquiera que amenazara a su compañera. Pero también era un rey, y los reyes tenían responsabilidades más allá del deseo personal. ¿Cuándo? Preguntó finalmente. 3 días. Es cuando se reúne el consejo. Asintió bruscamente. Bien, pero estaré allí con ella, en todo momento. Eso podría no estar permitido. No me importa. Es mía mi compañera, mi reina. Si quieren interrogarla, lo harán conmigo presente. No es negociable. Evangeline suspiró. Les informaré. Después de que ella se fuera,
Atticus se volvió hacia Mabel. Su expresión estaba dividida entre la rabia y la impotencia. Lo siento, dijo. Esto es mi culpa. Debería haber manejado a Dominic de otra manera. No hiciste nada malo. Te aparté de él, te marqué, te convertí en un objetivo. Yo elegí esto, ¿recuerdas? Eso no hace que sea más fácil verte sufrir por ello. Mabel tomó sus manos. Entonces ayúdame a prepararme. Dime qué esperar, cómo responder. Enfrentaremos esto juntos. Buscó sus ojos. ¿No estás enfadada? ¿Contigo? No. ¿Con Dominic por hacer esto difícil? Sí, pero lo manejaremos. Atticus la atrajo contra su pecho, la abrazó como si pudiera desaparecer. No te merezco, murmuró en su cabello. Demasiado tarde. Estás atrapado conmigo. Una risa áspera se le escapó. Bien. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de preparación. Evangeline instruyó a Mabel sobre los protocolos del consejo. Julian explicó la ley territorial. Atticus se mantuvo cerca, su presencia un consuelo constante. Pero por la noche, a solas en sus aposentos compartidos, su control se resquebrajaba. No puedo soportar esto, dijo la noche antes de la audiencia. Saber que te interrogarán, te juzgarán, destrozarán algo sagrado. Mabel se sentó a su lado en la cama. Entonces nos aseguraremos de que no puedan encontrar nada que criticar. Diremos la verdad, simple, claramente, sin vergüenza. ¿No te avergüenzas de estar conmigo? Nunca. Se giró hacia ella. Incluso si esto arruina tu reputación, te convierte en un escándalo. Mi reputación se arruinó en el momento en que me alejé de Dominic. Esto es solo la consecuencia. Ella acunó su rostro, y volvería a tomar la misma decisión, cada vez. Atticus la besó con una intensidad desesperada, como si intentara memorizar su sabor, su tacto. Hicieron el amor lentamente esa noche. Cada toque deliberado, cada beso cargado de significado. Después, enredados en la oscuridad, Atticus trazó la marca en su hombro. Pase lo que pase mañana, dijo en voz baja. Sabe que eres mía, permanentemente, irrevocablemente. Ningún consejo puede cambiar eso. Mabel se apretó más. Y tú eres mío. Sí. Se durmieron abrazados, aferrándose fuerte contra lo que trajera la mañana. Capítulo 7. El juicio. La sala del consejo estaba diseñada para intimidar. Techos altos, muros de piedra tallados con la historia de la ley territorial, una mesa semicircular donde 12 miembros del consejo se sentaban en juicio y en el centro 2 sillas, aisladas, expuestas. Mabel se sentó en una, Atticus en la otra. Él había luchado por estar a su lado. El consejo había accedido a regañadientes. A su alrededor, testigos y observadores llenaban la galería. Evangeline se sentó en la primera fila, Julian a su lado, Rosalie más atrás, y en la esquina, con aire de suficiencia, Dominic Kingswell. El consejero principal, un hombre mayor llamado Theodore Sinclair, se aclaró la garganta. Estamos aquí para examinar la legitimidad del vínculo de compañero entre el rey Alpha Atticus Blackwell y Mabel Ashford, ahora Blackwell. Esta investigación fue motivada por una queja formal que alega coerción y reclamación indebida. Su mirada recorrió a Mabel. Señora Blackwell, ¿entiende la seriedad de estos procedimientos? Sí, señor. Bien, entonces comencemos. Barajó unos papeles. Por favor, describa, con sus propias palabras, cómo llegó a ser reclamada por el rey Alpha. Mabel respiró hondo. Asistí a una reunión en la mansión Thornhill. Durante la noche me perdí y entré accidentalmente en su cámara privada. ¿Accidentalmente? Sí. Estaba disgustada y buscaba tranquilidad. No sabía de quién era la habitación. ¿Por qué estaba disgustada? Miró a Dominic. Descubrí la infidelidad de mi prometido. Murmullos recorrieron la cámara. Continúe. Entré en la habitación. El rey Alpha estaba allí. Hablamos brevemente. Me fui. ¿Y entonces? Al día siguiente fui convocada. Se me ofreció protección y un lugar en su casa. ¿Protección de qué?
de un matrimonio que ya no quería, de una familia que me veía como una propiedad en lugar de una persona. La expresión de Theodore permaneció neutral. ¿Y aceptó esta oferta? Sí. ¿Por qué? Mabel eligió sus palabras con cuidado, porque por primera vez alguien me dio una opción. El Rey Alfa me ofreció libertad, independencia, la oportunidad de decidir mi propio camino. ¿Y a cambio? Mi compañía, mi presencia cuando se solicitara. No se exigió nada más, pero algo más se desarrolló. Sí, expliqué. El calor inundó sus mejillas. Pasamos tiempo juntos, hablamos, aprendimos el uno del otro y conectamos. Físicamente. La mano de Atticus se apretó en el reposabrazos. Mabel la tocó ligeramente, calmándolo. Sí, dijo con firmeza. Físicamente, emocionalmente, en todas las formas que importan. ¿Fue esta conexión física coaccionada de alguna manera? No. ¿Presionada? No. Entonces describa las circunstancias de su reclamación. Este era el momento para el que se habían preparado. Mabel miró a los ojos de Theodore. El Rey Alfa me pidió permiso varias veces. Se aseguró de que entendiera lo que significaba la marca. Me dio oportunidades para negarme. Elegí aceptar. ¿Por qué? Porque quería ser suya y quería que él fuera mío. La simple honestidad pareció sorprender al consejo. ¿Entiende que los vínculos de compañeros son permanentes? Preguntó otra consejera, una mujer llamada Lydia Fitzgerald. Sí. ¿Irrevocablemente? Sí. ¿Y entró en este vínculo voluntariamente, con pleno conocimiento de sus implicaciones? Sí, lo hice. Lydia la estudió. ¿Y el amor, señora Blackwell? ¿Amaba al rey cuando aceptó su marca? Mabel dudó. El amor era complicado, nuevo, todavía se estaba formando. Pero una cosa sabía con certeza. Amaba lo que él me ofrecía. Libertad, elección, respeto. Y me sentía atraída por él de maneras que no podía explicar. Miró a Atticus, lo encontró observándola con una intensidad desnuda. Me siento más atraída por él cada día. Esa no es una respuesta, presionó Lydia. Es la única respuesta que tengo. El amor no es instantáneo, crece, pero la base, la conexión, eso fue inmediato, innegable y valió la pena todo. El silencio cayó sobre la cámara. Entonces Theodore se dirigió a Atticus. Majestad, ¿tiene algo que añadir? Atticus se puso de pie. Su presencia llenó la sala. Sí, reclamo a Mabel Blackwell como mi verdadera compañera, elegida libremente, marcada con su pleno consentimiento. Cualquiera que desafíe esto, me desafía a mí directamente, y defenderé a mi compañera con mi vida si es necesario. Las palabras llevaban una autoridad absoluta. No había lugar para la discusión. Theodore miró entre ellos. El consejo deliberará. Pueden retirarse. Esperaron en una antecámara. Atticus caminaba de un lado a otro como un lobo enjaulado. Mabel se sentó en una silla con las manos juntas para evitar que temblaran. Evangeline trajo té. Lo hiciste bien. No parecía suficiente. Lo fue. Confía en mí. Pasó una hora, luego otra. Finalmente, apareció un sirviente. Están listos. De vuelta en la sala del consejo, después de una cuidadosa deliberación. Este consejo no encuentra evidencia de coerción o reclamación indebida. El vínculo de compañero entre el rey Alpha Atticus Blackwell y la reina Mabel Blackwell se reconoce como legítimo y vinculante. El alivio se apoderó de Mabel con tanta fuerza que casi se derrumba. Theodore continuó. Sin embargo, dadas las circunstancias inusuales, recomendamos una ceremonia pública, una unión formal ante los territorios para solidificar la unión y eliminar cualquier duda restante. La expresión de Atticus se oscureció. Eso no es necesario. Quizás no legalmente, pero políticamente ayudaría. La mirada de Theodore era firme. Piénselo como una inversión en la reputación de su reina. Silencio. Entonces Atticus asintió secamente. Bien, haremos la ceremonia. Excelente. Comenzaremos los preparativos de inmediato. El consejo se retiró.
Los observadores se dispersaron. Dominic se fue sin mirar atrás, su expresión furiosa. Cuando finalmente estuvieron solos, Atticus atrajo a Mabel a sus brazos. Se acabó, dijo contra su cabello. Estás a salvo. Estamos a salvo, corrigió ella. Él se apartó para mirarla. Estoy orgulloso de ti, de cómo los manejaste, de la verdad en tus palabras. Quise decir cada palabra. Lo sé. Le besó la frente. Ahora tenemos una ceremonia que planear. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿La unión pública? No, pero Theodore tenía razón. Ayudará, te dará legitimidad, mostrará a los territorios que nuestro vínculo es fuerte. ¿Y lo es? Preguntó Mabel en voz baja. ¿Fuerte? Atticus acunó su rostro. Mabel, eres la única persona que ha calmado a mi lobo, la única en la que confío completamente, la única que he marcado en toda mi vida. Nuestro vínculo no es solo fuerte, lo es todo. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Me estoy enamorando de ti. Bien. Su voz se endureció. Porque yo ya lo estoy. La besó entonces, profundo y lento, y lleno de promesas. Y en algún lugar del pecho de Mabel, algo se asentó, encontró su hogar. Había elegido esto, a este hombre, esta vida, este amor, y lo volvería a elegir cada día. Epílogo. 6 meses después. La ceremonia de unión pública había sido hermosa. Asistieron miles. Mabel llevaba un vestido de plata que captaba la luz como la luna. Atticus estaba azulado de negro y azul, su mano nunca soltando la de ella. Habían intercambiado votos ante los territorios reunidos, renovado sus marcas a la vista del público, sellado su vínculo con un beso que hizo que la multitud estallara en vítores. Ahora, meses después, Mabel estaba en el balcón de sus aposentos, mirando la finca que había llegado a llamar hogar. Unos brazos la rodearon por detrás. La barbilla de Atticus descansaba en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que hace 6 meses estaba aterrorizada, perdida, atrapada. Y ahora, se giró en sus brazos, lo miró a los ojos. Ahora estoy exactamente donde pertenezco. Él sonrió, la rara y genuina sonrisa que reservaba solo para ella. Yo también. Tu lobo está tranquilo hoy. Ha estado tranquilo desde que nos unimos públicamente, como si necesitara que los territorios reconocieran lo que ya sabía. ¿Y qué es eso? Que eres mía, y yo soy tuya, completamente, para siempre. Mabel se estiró para besarlo. Para siempre suena perfecto. Sí, lo es. Profundizó el beso, luego se apartó con una mirada traviesa. Aunque debo advertirte, Evangeline está planeando una celebración de cumpleaños para mí el próximo mes. Será insufrible. Entonces, sufriremos juntos. Trato hecho. Se quedaron abrazados mientras el sol se ponía. Dos personas que se habían encontrado de la manera más inesperada, que habían elegido el amor sobre la seguridad, la conexión sobre el control, y que seguirían eligiéndolo cada día por el resto de sus vidas. Si te encantan las historias donde hombres poderosos caen de las formas más silenciosas y peligrosas, donde un momento lo cambia todo, entonces estás exactamente donde deberías estar. Bienvenidos a la biblioteca de Romance Ariel.